Programa especial. Debemos tener el ejército más fuerte del mundo y de vez en cuando tenemos que torcer el brazo de aquellos países que no quieren hacer lo que queremos que hagan. Si fallan otros mecanismos de presión como económicos, diplomáticos, en algunos casos militares, si no tuviéramos esta dosis de realismo, no podríamos alcanzar nada. Desde Obama hasta nuestros días, el gobierno de Estados Unidos pretende torcer el brazo de Venezuela. Incluso antes, con diversos mecanismos, lo ha hecho en aquellas naciones que no se doblegan a sus intereses. Y esto fundamentado en la doctrina Monroe, que plantea la extensión por todo el continente y el mundo de la influencia norteamericana. Ha sido entonces una política continuada de republicanos y demócratas. Fíjense que allí no hay diferencia. Pueden ser los unos, pueden ser los otros. Y en otras épocas, las invasiones militares y la imposición de una política guerrerista marcó la historia de la humanidad, dejando a su paso muertes, hambre, miseria y heridas que aún padecen los pueblos víctimas del imperio estadounidense. Pero en la historia más reciente, las armas han sido otras. Las mal llamadas y conocidas como sanciones han estado justamente al placer de los gobiernos que han pasado por Estados Unidos. ¿Para qué? Para tratar entonces de arrodillar a esas naciones frente a sus intereses. En ese lugar está Venezuela. Y desde la llegada del comandante Hugo Chávez ha sido para el imperio la joya de la corona y la nación con lo que han experimentado cualquier cantidad de tácticas y estrategias que han fracasado. Sin embargo, existe un pequeño grupo que ha sido por años el que ha pedido más y más sanciones criminales contra el pueblo venezolano. De ese tema vamos a estar hablando la noche de hoy en este programa especial, así que la invitación es a que se quede conectados con nosotros a lo largo de esta jornada. También puede conectarse a través de la plataforma Dailymotion para que pueda disfrutar de este programa desde cualquier parte de Venezuela y del mundo y a través de cualquier dispositivo, porque también puede hacerlo por su teléfono. ¿Qué ocurrió esta vez? Bueno, resulta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó una decisión que para algunos es sorpresiva, para otros no tanto, y esto es la no renovación a partir del 1 de marzo de la licencia general 41, que permite a la empresa petrolera estadounidense Chevron operar en Venezuela. Esta fue renovada por el expresidente Joe Biden el pasado 26 de noviembre de 2022. El argumento para poder revocar esta licencia fue el supuesto incumplimiento por parte del gobierno venezolano de recibir rápidamente a los migrantes venezolanos deportados. Y la otra de las razones que plantean es el supuesto incumplimiento de las condiciones electorales dentro de Venezuela. Allí tienen los argumentos del por qué hoy día Estados Unidos revoca la licencia general 41 que permitía entonces la exploración y explotación de petróleo de la corporación Chevron en Venezuela. Y como ya veían, esto se viene dando desde 2022 y aunque tenían la licencia hasta finales de julio, bueno, Donald Trump ha decidido, el presidente Donald Trump ha decidido que ya no se haga más y revocarla a partir del 1 de marzo. Preciso. Porque Trump demostró una vez más que él cumple su promesa y que él prometió que le iba a quitar el oxígeno financiero al régimen de Maduro. Al eliminar la licencia que tiene Chevron, está eliminando $400 millones todos los meses para el régimen de Maduro. Eso le corta el oxígeno al aparato represivo. Así que muchas gracias, señor presidente, por haber cumplido su palabra y por entender que el hemisferio quiere ser libre. Los venezolanos, los cubanos y los nicaragüenses quieren ser libres como cualquier otro país. Y usted ha comenzado ese camino, le agradecemos altamente. A esta celebración, de quien veían allí en pantalla, María Elvira Salazar, congresista de Estados Unidos, le sigue la extremista venezolana María Corina Machado. Mi padre está dando algunas declaraciones sobre lo que sería la revocación de la licencia de Chevron. Y está dando algunos comentarios sobre que esta licencia fue renovada en noviembre del 2022 por la administración Biden. Es muy importante para mostrar que Estados Unidos tiene unas opiniones muy fuertes en este sentido. Esto es un gran paso. Y esto envía un mensaje muy claro.
de que Maduro está en problemas y que el presidente Trump está con el pueblo de Venezuela. Está del lado de la seguridad, de la libertad y de la prosperidad de toda la región. Se siente muy raro enterarse de esto en este momento. Claro, para mí también es una breaking news. Y sobre todo leído por su hijo, se siente bastante extraño. No tenía ni idea de que esto iba a pasar. Tengo mis dudas. Es una gran coincidencia, pero es una buena coincidencia. Y me da oportunidades para enviar mi gratitud al presidente Trump a través de ti. Resulta paradójico que una venezolana disfrute, celebre este tipo de medidas contra su pueblo, el país donde ella vive, donde ha hecho vida, donde nació. Es parte de esa agenda que permanentemente mantiene la extrema derecha venezolana. Y por eso es que se considera que esta reacción no es nueva. Pues ya María Corina Machado, el pasado 20 de febrero, adelantaba que para Venezuela se venía otro proceso de asfixia económica. Pero además deben estar muy claros que la naturaleza de este régimen es hoy en sí misma evidente para el mundo, para los Estados Unidos, y que aquí va a venir un proceso de acorralamiento y de asfixia para el régimen. Eso va a pasar. No te puedo decir que es una cuestión de horas o días o semanas, pero eso va a ocurrir porque la realidad está allí, evidenciada, te la repiten todos los días. Entonces, tratarán de confundirlo o que no lo vean, pero eso va a ocurrir. Y yo tengo plena confianza. Pero tú estás hablando de una negociación. Porque ¿qué estás esperando tú de la política exterior de Donald Trump? Que ya cese la licencia de Chevron para que le quiten financiamiento al régimen, por ejemplo, porque él mismo dijo que era una contradicción, que le parecía estúpido que le dieran una fortuna al enemigo de los Estados Unidos, se refería a la administración Biden. ¿Tú le has pedido medidas concretas en este sentido? Hemos tenido muchas conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos en distintas agencias, en distintos departamentos, en el Congreso, y obviamente hay un plan de trabajo con un conjunto de acciones, un paquete de acciones muy precisas, con una secuencia clara. Pero obviamente sobre eso no voy a entrar en detalle. A María Corina Machado no le basta solo con regodearse con el dolor y el sufrimiento que ha padecido el pueblo venezolano, producto de las presiones imperialistas, sino que además insiste en la doctrina de considerar a América Latina, incluyendo a Venezuela, como el patio trasero de los Estados Unidos. Esto no lo digo yo, vamos a escucharlo inmediatamente en sus propias palabras. And the enemies of America are here, very close, in your backyard, and they are here for a reason. And having this regime here makes the United States be an unsafer place on the country. Veíamos entonces cómo María Corina Machado, sin ningún cuidado, califica nuevamente a Venezuela y a la región como el patio trasero. Y es que así lo ha considerado por años Estados Unidos a partir de la conocida y, como lo mencionaba hace rato, la doctrina Monroe, América para los americanos. Así se le conoce de mejor manera en el mundo de la geopolítica internacional. Ese mecanismo de chantaje no es nuevo en la política exterior de los Estados Unidos. Y es que desde el año 2000, los sucesivos gobiernos de esa nación y de países miembros de la Unión Europea han utilizado la imposición de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, como una herramienta precisamente clave en su política exterior, y así obligar a gobiernos de otros países que no se comportan según su concepto de democracia, que es burguesa, liberal y representativa, a esta forma de concebir las relaciones internacionales que pues no responden, que además responden contundentemente a toda esta situación que se da. Y a propósito de ese tema, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reaccionado. Vamos a escuchar de inmediato qué ha dicho. La fascista criminal llama a que le impongan sanciones a la economía y al pueblo. La fascista criminal estigmatiza y cataloga a los migrantes venezolanos como delincuentes miembros del Tren de Aragua. Y yo digo a nombre del pueblo
no son delincuentes, no son miembros del Tren de Aragua, son migrantes económicos, producto de las sanciones, y son gente de bien, son nuestra familia, son nuestros muchachos. Salgo en defensa de los migrantes venezolanos. El fascismo en su derrota pretende, a través del terrorismo y la violencia, hacerle daño al país. La fascista criminal llama a que le impongan sanciones a la economía y al pueblo. Ahí escuchamos entonces al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, justamente reaccionando ante esta nueva medida del gobierno estadounidense, hoy encabezado por Donald Trump. Queremos compartir unas cifras muy interesantes en el marco de lo que está ocurriendo, y es que esto nos permite adentrarnos en el contexto de esta situación. Y precisamente lo vamos a hacer con números ofrecidos por el Observatorio Antibloqueo de Venezuela, donde han venido haciendo un seguimiento y un registro sistematizado de todo lo que han sido las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Y vamos a ver entonces también que no solamente es contra Venezuela, sino que es una política exterior que se impone en varios países del mundo. De inmediato vamos a ver lo que ofrece la página web del Observatorio Venezolano Antibloqueo, y es ese ranking de países sancionados por objetivos, y esto señalando a personas, aeronaves, empresas, entidades, buques. Y importante además destacar que la mediática internacional siempre se ha encargado de decir que las sanciones o las mal llamadas sanciones son dirigidas a los gobiernos. Y resulta que a lo largo de lo que se ha vivido, de la experiencia que se ha vivido en Venezuela, se ha podido develar que el objetivo tiene que ver con la población, que realmente es la que termina impactada de manera negativa con estas medidas coercitivas. Hasta febrero de 2025 hay 37.832 medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, que también tiene esto como política exterior, y otros estados, a una treintena de países que también se vienen sumando a lo que ha sido entonces toda esta política exterior de estos países que se creen imperio en el mundo. Vamos de inmediato a revisar con la gráfica que me acompaña justamente cuáles son esos países, y entre las medidas tenemos que hay 9 de ellos en los que se destaca Rusia, Irán, Siria, Ucrania, y de quinto lugar la República Popular Democrática de Corea, conocida como Corea del Norte. También está Irak, Belarus, Cuba, y hay un 3% que se distribuye en 21 países. En el caso de Rusia, estamos hablando de que acumula hasta ahora 28.573 medidas coercitivas unilaterales. Irán, que es otro objetivo, 2.797. En Siria, 1.361. En Ucrania, estamos hablando de 1.183. Y en Venezuela, nuestro país, 1.028 medidas coercitivas unilaterales. Solo por mencionar estos primeros 5, como ustedes lo pueden apreciar acá en el mapa, ven señalado todos estos 5 países que destacan por la cantidad tan alta de sanciones que se le han impuesto, y en los otros círculos que ustedes pueden apreciar son esos otros 21 países que representan el 3% del total de las medidas coercitivas unilaterales que se ha impuesto a estos países por Estados Unidos, por la Unión Europea y otros estados. Avanzamos con más de esto. Y es que en otro de los gráficos vamos a mirar cómo se ha venido dando la distribución de estas medidas coercitivas unilaterales o las mal llamadas sanciones. ¿Por parte de quién? De la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida por sus siglas como la OFAC, que depende, esto es un departamento que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y los países que, como ustedes pueden apreciar acá también en la gráfica, que han recibido también o que se le han aplicado estas medidas coercitivas unilaterales, destacan Rusia, Siria, Irán, por supuesto tenemos allá Venezuela, pero es bueno tener claro que en este caso estamos hablando directamente de las medidas que impone la OFAC, Estados Unidos. Y allí vemos entonces cómo se desglosan todas estas cifras en representación de estas medidas coercitivas unilaterales impuestas por el país del norte. Es parte de esa agenda programática sistemática que viene desarrollando a lo largo de 200 años Estados Unidos. Vamos a avanzar con otro gráfico que es muy importante porque además nos permite situarnos en tiempo y espacio de lo que ha ocurrido en nuestro país
y tiene que ver con las sanciones o con las mal llamadas sanciones en los últimos periodos de gobierno de los últimos presidentes, arrancando pues desde el 2001, en ese primer periodo donde pues estaba Bush. Luego pasamos, donde ustedes ven las barras azules, allí vemos la cantidad, esas barras indican la cantidad de sanciones que se ha impuesto, que con Obama se incrementa, además porque desde 2015 se declara o se decreta a Venezuela como un país de amenaza inusual y extraordinaria contra los intereses de Estados Unidos. Luego vemos en las barras amarillas el primer periodo de Trump y no faltaba más el último periodo de Biden, donde precisamente se registran hasta el 2022 la imposición de medidas coercitivas unilaterales, las cuales en el caso de Venezuela no se ha levantado ninguna de estas sanciones. Lo que ha habido son algunas licencias que se generan para flexibilizar, pero estas licencias responden realmente a los intereses de Estados Unidos. Nada tiene que ver con lo que puede repercutir en la economía venezolana, porque el objetivo central es la asfixia económica y ese sigue siendo el centro de la política exterior de Estados Unidos y por lo tanto cuando ellos generan esas licencias, como en el caso de la licencia 41, tiene que ver con sus propios intereses. Miren ustedes entonces cómo se ha venido desarrollando toda esta agenda de sanciones, cómo se desarrolla además en contextos donde hay espacios como en el caso de Ucrania, que hay una guerra, pero sigue siendo objetivo también para imponer sanciones y además nos permite también conocer que durante los diferentes periodos de gobierno, desde el 2000, se han venido generando situaciones, se han venido generando imposición de medidas coercitivas unilaterales. Pero frente a eso, el gobierno venezolano, y allí es cuando se ve qué ocurre una vez que se imponen estas medidas. Bueno, se genera en Venezuela un nuevo modelo económico que sale al paso y que organismos internacionales como el mismísimo Fondo Monetario Internacional han destacado el crecimiento económico. Y precisamente sobre esa actitud respetuosa, sobre esa actitud de diálogo, pero además en el plano de igualdad frente a lo que es el proyecto estadounidense, el proyecto norteamericano, a lo que es el proyecto bolivariano, el presidente Nicolás Maduro hoy reiteraba entonces esa necesidad de ese diálogo respetuoso en el plano de la igualdad. Si los gringos quisieran algún día un diálogo respetuoso, de igual a igual, lo haríamos. Lo hemos hecho y lo haremos sin problema. Pero si los gringos quieren continuar su camino de apostar al fascismo, a la violencia en Venezuela, de apostar a las sanciones, allá ellos. Nosotros seguiríamos en nuestro camino de independencia, soberanía, paz, trabajo, desarrollo, armonía. A buen entendedor, palabras claras. Yo no juego con cartas escondidas. No juego con cartas escondidas. Yo juego con las cartas sobre la mesa. Y por eso siempre ganamos. Porque jugamos con la verdad. Y siempre ganamos porque llevamos la fuerza de David. Ahí se evidencia los dos modelos que se hace contraposición. El modelo impuesto por Estados Unidos a través de su doctrina Monroe y el modelo venezolano de la doctrina bolivariana. Además que esto es histórico. Ambas doctrinas nunca han coincidido y hoy día nuevamente se mantiene vigente esa lucha o ese confrontamiento entre esos dos modelos o entre esas dos doctrinas, pero que además se termina reflejando también y recae sobre los pueblos en una lucha de clases. Fíjense que todo este tema de las sanciones o de las medidas criminales que imponen imperios, que lo han hecho históricamente, hoy día representado en Estados Unidos, responden a necesidades puntuales. Al comienzo del programa hablábamos o colocábamos el sonido de Barack Obama cuando era presidente, señalando cómo con este tipo de acciones se busca torcer el brazo de aquellos que no respondan a sus intereses. Y precisamente, como todo lo que ellos planifican, ellos sí tienen un proyecto bien claro, las sanciones forman parte de ese mapa o de esa tabla de ajedrez donde ellos precisamente lo utilizan con un propósito que muy bien lo planteaba
un militar norteamericano que estuvo en guerras como en el caso de Irak, y más que guerra, en ese asedio permanente y en esa oportunidad pues con armas, un asedio totalmente armado contra este pueblo, y él participó en ese momento y le permitió entonces escribir un libro llamado El arte de las sanciones. Estamos hablando de Richard Newfield, quien en el 2017 publicaba precisamente este libro, en el cual el autor ofrece entonces ese marco práctico para planificar y aplicar sanciones en función de dos factores, que son críticos además: el dolor y la resolución. Y fíjense que él destaca en una de las páginas de este libro que las sanciones buscan generar un sufrimiento, o para ser más claros, dolor que sea lo suficientemente agobiante para que el blanco de las sanciones cambie su conducta. Allí lo tenemos entonces. Pareciera entonces, ellos siempre hacen ver que es el gobierno venezolano el causante del dolor que a partir de 2015 se recrudeció contra el pueblo venezolano, y resulta que esto obedece estrictamente al plan, a la doctrina estadounidense. Un plan que, como ya lo hemos dicho a lo largo de este programa, tiene más de 200 años. Y hoy día, con Donald Trump, pareciera entonces recrudecerse o hacer lo que se llama una remasterización, una doctrina Monroe 3.0. Y hoy Venezuela, así como otros países de la región y del mundo, son el blanco de esta doctrina que ellos consideran como América para los americanos. Es parte del programa que hoy nosotros hemos ofrecido, el análisis que nos permite conocer a fondo cómo, a partir de un hecho de la licencia, de la revocatoria de la licencia a la Chevron, tiene todo lo que se le conoce como un trascámara, tiene todo un trasfondo que permite mirar más allá. No es solamente un hecho, responde entonces a los intereses de la extrema derecha nacional e internacional. Ponemos punto final a este programa especial, esperando sea de su agrado, haya sido totalmente de su agrado, y para nutrir todos los conocimientos con respecto a esta materia tan importante en nuestro país y en el mundo. Por acá se despide su servidora Clara Vega, con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad. Programa especial.